Hola, ¿qué tal? Soy Mercedes. Hola, soy Shafi. Primera semana de junio y estamos viendo en el mercado movimientos que hacía mucho tiempo que no veíamos. Sí, eso es verdad. Quédate porque vamos a ver qué es lo que está pasando, vamos a ver las noticias que ha habido esta semana y veremos luego en las gráficas cómo esto se ha reflejado y qué movimientos son esos de los que estamos hablando, ¿no? Porque ¿Será el fin del mundo? Ya veremos. ya veremos. Y además hay fechas importantes que hay que apuntar en la agenda para que no se te despisten porque también puede haber movimiento esos días. ¿Vamos al grano entonces? Sim, pero antes de todo, hoy estamos grabando excepcionalmente antes del tiempo. El mercado aún está abierto y si no me falla la vista, aún son 8:10 de la 8:30 del viernes. 8:30 de viernes. Muy bien, pues arrancamos. Recordaros que estamos participando activamente en la comunidad de MTO Opciones, una comunidad en Discord donde se comparten operativas con opciones desde el punto de vista formativo, didáctico, pero también como comunidad, pues intercambian conocimientos, ideas y un montón de cosas. Está súper activa, así que dejaremos abajo también el enlace con un código CIM Inversores que si os dais de alta con ese código, pues el primer mes tendréis un 50% de descuento. ¿Vale? Nos vemos dentro. Bien, yo voy a empezar hablando de la economía de Estados Unidos, ¿vale? Porque veníamos ya en las últimas semanas diciendo que hay amenaza de inflación subiendo, pero que el empleo se mantenía estable, ¿no? Sim. Bueno, pues no solo se mantiene estable, sino que los últimos datos macroeconómicos que han salido es que el empleo está, pero que muy bien, como un cohete. Los datos que han salido hoy de la oficina estatal, bueno, han sido espectaculares y nadie se los cree mucho. O sea, esos datos siempre hay que cogerlos con pinzas porque luego los rectifican a la baja, pero es que han salido más del doble de lo que se esperaba. Entonces, mucho tienen que corregir para que al corregirlos salgan mal. Sim, pero já sabemos que esses dados, pelo menos a história, não, de los últimos 2, 3 anos, ou quizás um pouco mais, sempre há correção. Então, isso Sí, genera um pouco de dúvida. Pero, desde luego, se ha salido um número muito mais sí. alto, não. Pero tiene un problema. Puede ser más gasolina para la inflación. He ahí. Porque la economía está fuerte, el empleo parece que está fuerte, la inflación está subiendo y esto pues es un problema. Es un problema porque ¿qué va a hacer la Fed? Buena pregunta. Pues nadie lo sabe, pero los Pronósticos, ¿no? pronósticos es, ya lo veníamos viendo, que iba cada vez más posibilidades de que subieran tipos, pues con la noticia de hoy del empleo, estas posibilidades se han como disparado. Y ya para diciembre se espera que haya subida de tipos. Y luego además esto en Estados Unidos, pero también en Europa por la inflación subiendo, también se espera que el BCE pueda subir e incluso en Japón que también puedan subir. O sea, vemos amenaza de subida de tipos por todas partes y esto pues lo que hace es que los bonos se vuelvan a poner nerviosos. Y entonces el bono de 2 años, hoy viernes, ha subido más de un 2% y la rentabilidad que se haya puesto otra vez en el 4,17%. Y los de largo plazo, los de 20 y 30 años, también se han puesto otra vez con rentabilidades en torno al 5. Ha habido ahí momentos de tensión, luego durante el día se ha relajado, pero todo esto hace que se cause ahí un poco de movimientos, ¿no? Movimientos y nerviosismo. La inflación alta y posibilidades de subida de tipos hace que también el dólar se fortalezca. Hoy hemos visto un dólar potente y el par dólar yen japonés vuelve a situarse en los 160, que es más o menos el nivel por el que siempre el Banco de Japón interviene. Y entonces empieza a haber también preocupación de que el Banco de Japón intervenga, que cuando interviene suele hacerlo vendiendo bonos estadounidenses que tiene para comprar yenes. Y además, si el Banco de Japón sube tipos, pues otra vez está ahí el nubarrón del posible carry trade que también genera volatilidad en el mercado. Y el oro y la plata cayendo y el Bitcoin no he encontrado así ninguna fuente que me diga exactamente por qué está cayendo. Hay rumores con muchas causas, pero también está cayendo. Entonces todo esto hoy ha hecho que, pues eso, que los mercados hoy tengan movimiento. Ya venían calentándose durante la semana y hoy ha sido, pues luego lo veremos, un movimiento interesante. La inflación además no tiene pinta de que vaya a frenarse, porque sí que es verdad que por algún motivo hoy el petróleo estaba cayendo,
pero se mantiene así, que un día sube, otro día baja, un día sube, otro día baja. Y Trump está reconstruyendo sus aranceles. Recordemos que el Tribunal Supremo de Estados Unidos había declarado ilegales los aranceles de aquel fatídico día de Liberation Day. Liberation Day, y entonces está buscando la forma de volver a imponerlos. Empezó con una ley que le daba un plazo de X meses para poner los aranceles de un 10%. Como ya se le acaba el tiempo, pues puso a todo su equipo de abogados a trabajar. Y claro, estos abogados son muy buenos. Entonces han encontrado una cosita legal que parece ser que le permite poner aranceles a aquellos países que compren a países donde pueda haber explotación de trabajos forzados, vaya. Y claro, hoy en día pues casi todo el mundo compra cosas que están hechas en países donde sí puede haber unos ciertos trabajos forzados. Con lo cual, los aranceles provisionales los va a cambiar por unos agarrados a este motivo, y que dicen que es un motivo que ya cuesta más de tumbar, a 60 países, entre ellos pues los de la Unión Europea, México, China, Reino Unido, India, Japón, o sea, todos. Total, que los aranceles, por lo menos entre el 10 y hasta el 15%, según países, van a seguir ahí, y esto ya se había demostrado que también era causa de inflación. Así que la inflación pinta feo. Ahí ahora todos han protestado, la Unión Europea también, porque hace poco firmaron un acuerdo que no sé qué y tal, pero bueno, que Trump necesita refinanciar su deuda y para eso necesita dinerito, y los aranceles es dinero fácil. Entonces, dinero fácil para él, que luego causa inflación, que luego terminan pagando los consumidores. Es un tira-floja infinito, ¿no? Sí. Y el tema de Irán, pues no parece que tenga fin, no se ve la luz al fin del túnel. O sea, eso sigue, que un día van a firmar la paz, al día siguiente se están bombardeando, luego dicen que ya hay encima de la mesa un acuerdo en varias fases, y que en el mejor de los casos, aunque firmaran mañana el acuerdo, porque según Trump este fin de semana a lo mejor lo firman, lleva ya varios meses diciendo lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, en el mejor de los casos, pues primero firman la paz, luego negocian el estrecho, luego el no sé qué. Pues vamos, que hay quien dice que a lo mejor hasta septiembre el petróleo no fluye normalmente por el estrecho. Y mientras tanto el mundo está gastando las reservas que tenía por varios sitios, así que complicado. Y en medio de todo esto, pues tenemos que hablar de la tecnología, porque si había algo que estaba empujando el mercado con fuerza hacia arriba, era la tecnología Y semiconductores, ¿no? y semiconductores, y hoy estamos viendo lo que podría ser, según dicen, el principio del chipocalipsis. ¿Lo he dicho bien? Sí. Lo he dicho bien. A ver, que es que había varias empresas, valores, sectores, llamémosle como queramos, industrias, chips, semiconductores, memorias, etcétera, los relacionados con la inteligencia artificial, pues que estaban por las nubes. O sea, habían tenido una revalorización exagerada, diría yo, y cuando estas cosas pasan, pues tarde o temprano hay quien ya empieza a recoger beneficios. Sí, siempre hay una corrección, tarde o temprano. Porque empieza ya el tonto el último, ¿no? Y cuando empieza a salir uno, pues van saliendo los demás. Luego, además, esta semana ha habido varias noticias, que casualidad, de repente empieza a haber noticias que si hay empresas que están ya diciendo que la inteligencia artificial no es tan barata como les habían dicho, que está costando dinero. Dicen que hay empresas que después del periodo de prueba, pues de momento no la van a incorporar a sus labores, ¿no? Que prefieren seguir con los humanos, no lo sé. También ha habido noticias de que hay retraso en las construcciones de los centros de datos, tanto en Europa como en Estados Unidos. En fin, pues que van juntándose cosas que al final, pues eso, van generando ahí problemitas. Y por si esto fuera poco, tenemos que Google va a vender nuevas acciones por valor de 85.000 millones de dólares. Entonces esto, pues para los que quieren comprar está muy bien, para los que están dentro, pues quizá no tanto, porque es lo mismo que diluir las Sí. acciones, ¿no? O sea, tus acciones van a valer menos, de ahí que el precio, pues lógicamente está cayendo.
Bueno, el tema es que están necesitando o queriendo invertir más en inteligencia artificial y en lugar de emitir más deuda, pues han optado por Emisión de emisión de acciones. acciones. Y estos, pues para uno les viene bien, me parece que Berkshire Hathaway ha comprado, pero para el que ya está invertido, pues no lo sé, ya veremos. Y luego viene, la semana que viene, lo veremos en la agenda, la IPO de SpaceX. Esto va a ser una revolución que nadie sabe muy bien qué es lo que va a pasar, pero también hay quien dice que hay mucha gente haciendo caja, vendiendo todo lo que puede para cuando salga a bolsa meterlo ahí. Lo de hipotecar la casa ya no se lleva, ahora venden activos para... Sí, porque no hay dinero para comprar casa, se compra otros Están los activos. intereses altos, ¿no? En fin, pues más o menos todo esto es lo que ha pasado y está generando pues movimientos que por otra parte eran de esperar, o sea, ya lo decíamos el otro día que Yo creo que ha tardado más de lo que yo esperaba para hacer una corrección. ahora luego Pero en las gráficas veremos cómo de grande está siendo esa corrección y si puede continuar o qué niveles vigilar, ¿no? sí, Tú nos lo cuentas todo luego, ¿no? Vale, pues entonces miramos la agenda. miramos la agenda. Vale. La semana que viene no tenemos muchos resultados así importantes, estos son los más importantes y aún así pues ya vamos viendo que ya va disminuyendo bastante, pero sí que yo creo que habría que fijarse en dos. Uno es Oracle el miércoles por la tarde y el otro es Adobe el jueves por la tarde. Los dos de tecnología, uno del sector de semiconductores y el otro de software. Entonces, vamos a ver qué pasa, porque el software parecía que remontaba, pero se lo está pensando. Sí, esos 3 últimos días están haciendo un pullback, ¿no? Y me comentabas antes que esta Chewy también es conocida entre traders. Sí, es Entonces, más para pues, quien le gusta operar a corto plazo y quizás vale la pena estar atento a RH y Lennar, que son dos empresas del sector de de la construcción de construcción, ¿no? casas, pero lo demás no me llama mucho la atención. Muy bien. Y si nos vamos a la agenda económica, pues también lo más importante de esta semana en cuanto a economía estaría en los datos del IPC, de la inflación precisamente, el miércoles. Hasta ahora este dato no es el que la Fed tomaba para sus decisiones, pero bueno, siempre es importante porque es el dato oficial de inflación para compararse también con el resto del mundo, ¿no? El anterior fue de 3,8 y ahora se espera que suba a 4,2. Ya veremos. Y luego tenemos el PPI el jueves y no está en el calendario, pero os lo cuento yo. El 7 de junio. 7 de junio tenemos reunión de la OPEP Plus y es importante ver si deciden aumentar o disminuir la producción de petróleo y a ver qué dicen también en cuanto a cómo están sus capacidades, sus reservas, su distribución y, en fin, todo ese tema del petróleo, ¿no? El día 8, que es lunes, tenemos la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple. Esto puede causar volatilidad en la acción, entonces si estás dentro tenlo en cuenta porque si gusta lo que digan puede tener una subida importante, pero si decepciona pues puede sufrir caídas, ¿vale? El día 12, viernes, calendario, eso sí que es importantísimo, el IPO de SpaceX. Ya veremos si causa mucha turbulencia de gente que todavía vende para comprar SpaceX o no vende, si va a salir a bolsa y a subir o a desplomarse directamente. Eu creio que inicialmente baterá com um subidão. Essa é minha expectativa. Luego poderia haver um período de consolidação, que é o normal de IPOs, e luego deste período de consolidação é o importante para quem quer invertir mais a largo Más a prazo. largo plazo. Bueno, pues veremos esto cómo afecta tanto a SpaceX como al resto del mercado, como a las propias acciones de Elon Musk, porque a De veces, Tesla sí, a veces sim. repercute en toda la familia, ¿no? Y ya para los fanáticos, pues el día 11 arranca el Mundial de Fútbol, entonces ya veremos si los operadores prefieren seguir operando en bolsa o prefieren ver los partidos. E graças a Mercedes me he enterado disso, por incrível que pareça.
Es que hay que ver el canal porque aquí le damos a todo, al mercado, al fútbol, al baloncesto, que está nuestro Valencia Basket jugando ahora mismo y creo que van ganando, o sea, Y que siga así, y ¿no? que siga así. Entonces, bueno, pues desde el punto de vista macroeconómico estamos un poco con la misma incertidumbre de lo que va a pasar con la inflación, con los tipos de interés, que a su vez afectan a pues todas las empresas que tienen créditos o que tienen que renovar sus créditos. Y también en tecnología recordemos que hay muchos créditos que dependen de esto. Entonces, ahí Ahí estamos. estamos. ¿Vale? Miramos los gráficos. Vamos a ver hasta dónde ha caído y qué niveles hay que vigilar. Tal como tu has dicho al inicio, estamos vendo caídas que não veíamos há muito tempo, não? De hecho, caídas importantes em los índices que logo vamos ver em detalhe aqui. Pero a pergunta que nos hacemos é o fim del mundo? El Chipocalipse? A ver, chipocalipsis, repita comigo, paralelepípedo. paralelepípedo, E agora podes dizer chipocapocalipse. chipapapocalipsis. Pero ¿es el fin del mundo? ¿Hasta dónde son los niveles del infierno? Eso es lo que nos ¿O interesa. es que la gente está vendendo cosas para comprar SpaceX? No sabemos qué está pasando. Pero essa correção que estamos vendo é algo que eu esperava de maneira natural. Depois de uma Sí. subida tão potente que hemos tenido, a gravidade começa a afetar, não? Então, o propulsor do cohete já termina a gasolina e poderia haver um pouco mais de caída. Sí, no sabíamos cuándo iba a pasar, pero estaba claro que en algún momento iba a pasar. E é basicamente o que estamos começando a ver, que eu creio que é algo natural. E como sempre, nós, quando o mercado está mal, nos gusta poner em contexto alguns gráficos que mostram como está o mercado agora mesmo, não? Então, o primeiro, o VIX, e no gráfico diário, o VIX hoje ha tenido uma subida, ou está tendo, que o mercado aún está aberto, de 29%. Está superando aqui esses níveis e é uma subida potente. Aunque estamos por debaixo de 20, estamos aqui 19,90, por debaixo de 20, pero subidas como esta pode levar a mais subidas e chegar a níveis de mais volatilidade que poderia afetar um pouco os índices negativamente, não? Se vemos desse lado, está o ETF BNO, que é o petróleo, o Brent, a nível mundial, e logo temos o luso, que é o petróleo americano, mas nos vamos centrar no BNO, que é o mundial. E eu o que estou vendo é que o petróleo me parece que está formando uma espécie de teto, e se perde essa linha que estou marcando, poderia ser uma indicação de realmente de caída destes níveis. Essa é uma boa notícia, principalmente para a inflação e para algumas empresas que podemos estar atentos no curto prazo, empresas de transporte, empresas de aerolíneas, navieras. Então, atento a isso. Deste lado de la pantalla, eu tenho as taxas de 30 anos. Como já dijimos, está na escala semanal, cada vez uma semana, e eu vejo esse gráfico alcista, ha tentado superar o nível de 51,38 três vezes, não? Aqui também, não ha podido, pero tampouco ha corrigido muito. E se vemos as taxas de 10 anos, também está subindo ao redor de 4,5%. Essas duas, quando estão subindo e chegando a nível de 5%, genera muita dúvida no mercado. E aqui abaixo, o gráfico semanal também, o índice dólar, não? Que é a cesta de dólar contra outras moedas, maioritariamente com o euro, está neste rango e tentando superar o nível de 100. Quando esse gráfico está em tendência alcista,
é quando temos alguma correção nas bolsas. Então, se vemos desse lado as taxas e o dólar empurrando negativamente o mercado, vemos o VIX começando um processo de reversão à média, que poderia afetar o mercado também, e a parte boa é o petróleo, por lo menos andando de lado, como decimos, não? Então, temos, como Mercedes dijo, certo nubarrones arriba, molestando um pouco. E se vamos ver um pouco mais em detalhe a cesta de ações ou de índices que nos gusta ver, quando eu filtro o que mais está subindo hoje, e aqui está o que não me gusta ver, o que mais está subindo é o VIX, esta vela bastante potente que já mostramos em los gráficos anteriores, superando esse nível. Isso não é muito boa notícia. Dá a impressão que é um processo que poderia continuar um pouco mais. Então, temos que estar atento aqui, o VIX subindo. Já havíamos comentado as taxas. Agora vamos a ver os principais índices. Se começamos com o Dow Jones não me parece tão mal, apesar da caída, a vela de hoje, uma caída de 1,15 hasta agora, não me parece mala notícia, porque aún não ha perdido, digamos, esse nível que está subindo. E eu diria que aún está dentro do canal alcista. Não, se ponemos aqui, vê o que está dentro do canal alcista. Pero, el RUT sim, era um gráfico que nós outros comentávamos que parecia um pouco mais forte, que ele, pelo menos, tinha uma forma mais sana. O RUT hoje está caindo quase 4%. Isso augura um pouco mais de caída, por lo menos hasta chegar a média de 50, ou este nível que temos aqui. Então, poderia haver mais caídas. Mas se queremos fazer uma projeção um pouco mais educada, nós podemos correr o Fibonacci nesse rango de movimento. Primeiro objetivo de caída já está quase completando 2.813 aproximadamente. O segundo objetivo, se perde esse nível, poderia ser 2.736. E poderíamos ter caídas hasta 2.674 se é algo mais grave. Pero, aún assim, seguiria em tendência alcista, apesar de que se caíra todo isso, porque hemos tenido uma subida muito forte. Atentos ao RUT, a ver o que vai passar na próxima semana. Vou deixar esses Fibonacci aqui e vou quitar essas linhas para não ter muito ruído, e veremos se esse nível de 2.735 e onde está esta linha negra 2.715 se vai aguentar o que vai passar aqui. Vale. Luego, el Nasdaq. El Nasdaq, em função de los semicondutores e tecnologia, está com uma caída bastante potente, está caindo mais que as pequenas empresas, 4% agora mesmo, uma correção interessante. Nós já havíamos feito Fibonacci hasta uma certa, quando estava nesse nível, que poderia volver a esses pontos azules. Pero se volvemos a ser o Fibonacci, vamos a ver como está agora a situação depois de esta subida, porque se marcávamos como está aqui, coincidia com os círculos, não? Se subimos aqui, os novos níveis que podemos ter paradas ou alguma, digamos, alguma correção, não consigo mover No esse. se quiere, haz uno nuevo. Poderíamos ter aqui onde já está chegando, pero eu não descarto uma perda desse nível
y volver a llegar a ese nivel de 27.716, que podría ser donde está llegando la media de 50, ¿no? Entonces es un nivel interesante, pero si pierde ese nivel, 26.800 sería la próxima parada. Bueno, ahí donde ha llegado ahora, como ya fue donde hizo esta paradita técnica, pues a lo mejor es posible que también se estanque un poco, ¿no? Sí, sí. Ya Claro, veremos. no es muy común subidas como esta que praticamente não é paradas. Solo hubo esta parada para seguir subindo. Isso não é lo normal, pero podemos ter, como aqui, não, hacer esses tipos de zig-zag, pero um movimento um pouco mais continuado. Então podemos ter uma repetição desse movimento. Que poderia cambiar essa visão? Que rebotar. Rebotar nesse nível. Rebotar nesse nível poderia mostrar muita força no Nasdaq. Pero como estamos vendo a correção hoje, não é final de mês, não há, digamos, rebalanceio, nada No. agora mesmo. Pero ahora me estoy acordando en el Nasdaq cambió sus normas y dicen que SpaceX podría entrar a formar parte del Nasdaq en cuestión de, no sé si eran 15 días o poco más, o sea, de manera casi inminente. Entonces, vamos a ver este índice cómo se comporta con toda esta movida. Veremos. Eu não estou seguro que vão meter SpaceX tão rápido aqui. É um pouco temerário, pero nunca se sabe. E se vamos ao SPX, que é o índice, digamos, que nós consideramos o mercado, esta linha de tendência ha perdido um pouco a função, e se ponemos um Fibonacci aqui, que podemos ter? El 7.310 hasta 350, esta zona, poderia ser uma zona de parada interessante. A pérdida deste nível poderíamos ver o índice volver a 7.130, que é justo onde está a média agora. Sí. Podemos ter essa correção e incluso chegar a 7.000 e tendríamos o índice A1 em tendência alcista. Lo que não queremos ver é a pérdida da média de 200, igual o Nasdaq e outros índices. A perda de la média de 200 poderia levar um pouco mais de caídas. También es posible, después de las caídas tan fuertes que estamos viendo hoy, que el lunes haya rebotes. Eso no se puede descartar. Não se pode descartar. Já temos praticamente 3 dias caindo. Sí, porque, pues no sé, algo como lo que vimos aquí, que luego rebotó, o lo que vimos aquí, o estos días de aquí. Entonces, podría verse y ahí habría que ver que no forme un hombro, cabeza, hombro. Exactamente. Por ya especular posibilidades, ¿no? Posibles escenarios. Claro, lo que Mercedes está comentando, lo que não queremos, supongamos que rebote, que está caindo. Vou dibujar a figura toda para mostrar o que Mercedes está comentando. Isso seria o ombro, aqui a cabeça. Podemos ligar aqui outra vez para realmente formar a cabeça. O ombro seguinte e algo como este. Vou poner um pouco mais de espaço. Bueno, tampoco hace falta dibujarlo muy bonito porque igual no se da el caso. Não, pero nunca se sabe. E algo como esto, ¿no? Es una posibilidad. Claro. Uy. Lo que está marcado aqui também poderia ser uma bandeira bajista. Es que agora mesmo não temos, por exemplo, nós só temos esta configuração que é um tipo de bandeira. Então podemos ter pullbacks na próxima semana, pero luego caídas. Não
não digo tão severas como esta, pero hay que fijarse en la figura, não? Esse tipo de bandeira poderia estar formando-se junto com esse ombro, cabeça-ombro, em el SPX. Então, na próxima semana eu creio que vai ser importante. Vamos deixar esse dibujo aqui para ver se realmente se vai cumprir isso ou não. Pero em el nível 7.300 poderíamos ter algum rebote ou pelo menos uma parada momentânea en el índice. A ver, lo que nos gustaría a todos después de la corrección que era necesaria es que siga subiendo. Sim, não queremos ver que barre muito mais que esse nível aqui de 7.000. Exacto. A perda de 7.000 levaria a tocar a média de 200. Isso poderia generar um pouco de estresse. E realmente não queremos isso. Se vemos o Bitcoin lhe estão pegando muito duro. Aqui é um pouco... Ha intentado superar esse gap e ha parado justo no gap, ha cerrado e ha vuelto a cair e de mala maneira, não? Está caindo já há vários dias. E a perda deste nível que estamos marcando aqui poderia sugerir mais caídas. Então, nós temos esse Fibonacci. O objetivo que tínhamos estava em 57. Esse objetivo de 100% do movimento é 57.000, então podemos esperar algum tipo de rebote nesse nível. Se perde, se mostrar signos de parada, próximo nível poderia ser 32.000, pero tendríamos que fazer um Fibonacci intermédio para ter níveis intermédios de paradas, não? Pero se hacemos aqui um no intermédio, se perde el 57, próxima parada 47.500 e logo entre 34 e 32. Vou deixar esses dois Fibonacci aqui e veremos que poderia passar no Bitcoin. Pero desde logo Bitcoin ahora mismo pinta feo. Pinta feio e a formar... Essa figura de que vai sendo esses máximos e logo máximos decrescentes em forma de, digamos, de um arco como este, dá a impressão que está formando um teto um pouco mais de largo prazo. Sí, el otro día el CEO de Strategy, que era el defensor es el máximo defensor del Bitcoin, el que dice que no hay que vender nunca por nada del mundo, pues hizo una venta simbólica, porque la verdad es que fue simbólica para la cantidad que él tiene, pero dicen que eso ya fue el detonante de toda esta caída, porque claro, si el mayor defensor del holdear vende, pues... Y luego ya una cosa lleva a la otra, ¿no? Más se junta a lo mejor que hay quien está pues cogiendo dinero de ahí para otras cosas o quien ya se ha cansado de perder y sale, pues eso, bola de nieve para abajo. Eu vou deixar uma caja aqui nesses níveis. Ahí la esperamos. Não sei se vale a pena esperar aqui, pero eu vendo largo prazo e como está formando, e se perde esse nível, que vou deixar essa marca em 55.400 aproximadamente, a perda desse nível poderia ser muito, muito mal para o Bitcoin e podemos levar a mais caídas. Então, o Bitcoin agora mesmo não lo tocamos, não vale a pena esperar um pouco, que poderia ter melhor oportunidade de compra mais abaixo. Vale. Junto com Bitcoin, nós estamos vendo o ouro, depois de muito tempo, o ouro está perdendo a média de 50. Está perdiendo el nivel clave, que también era soporte. Esse nível que já havia formado esses níveis aqui, essa perda caindo 3,59%. Mucho, ¿no? Para el oro. Mucho, lo que podemos ter aqui é algo desse tipo, não? Um pullback, outra vez a la média. Temos que ver como se vai comportar. Uma vela por debaixo da média
não é confirmação de pérdida de la media ni del soporte. Pero si tenemos dos o tres, ya sería una confirmación. Entonces el oro ahora mismo no ha superado la línea diagonal de resistencia y está perdiendo la media de 200. Podríamos ver el oro revisitar por lo menos ese nivel de 387. Ahora mismo eu estaria esperando e não fazendo nada de cara a operações alcistas. E junto com o ouro, La Plata bastante castigada hoje também, não? 8%. Sim. Buenos tempos que La Plata subia sem parar, não? Em parabólico. Agora está corrigindo. Lo que la salva es que tiene ahí el soporte. Sim, igual salvava o ouro e veremos se vai seguir salvando, não? Porque eu vejo que esse é um suporte que parece ser importante, justo a média de 200. A próxima semana vai ser clave. Que vai ter mais força, a média ou a vela? Oro, ¿no? Exato, pero o patrão é muito parecido. Sí. E um gráfico que me está chamando muito a atenção. Esse é o gráfico de las Mag 7, as 7 empresas mais grandes de Estados Unidos. Formou doble techo aí. E é justamente isso, ha formado aqui um doble techo. O neckline aqui, não é a linha de coelho, e está perdendo, caindo 3,70%. E é interessante, não? Porque depois de um cruce dourado, que muita gente espera que poderia seguir subindo, essa vela de hoje me parece que ha sido um balde de água fria sobre os inversores. E que podemos esperar desse nível? Nós temos por aqui o 65,60 aproximadamente. Vamos ter um nível aqui de resistência, porque toda essa zona que havia superado antes, esta vela de hoje ha cepilhado. E como ha caído tanto, aunque não tenha muito volume, a média de 50 vai funcionar como um suporte. A dúvida é, esse suporte vai ser forte para se rebotar o preço ou não vai ter força e o preço vai seguir caindo? A pérdida da média de 200 poderia levar mais caídas. Agora mesmo o gráfico inspira pouca confiança. Sí, además estamos a niveles de hace un mes, ¿no? Se hace pie en un día lo que había ganado en un mes casi. Exato. Se ponemos o Fibonacci deste movimento, vemos que essa vela ha passado o nível de 67,31 e vai buscar o 65. 65 ou 65,6. Esta zona aqui é importante. Veremos se vai ter força, mas desde logo esse gráfico genera muita dúvida, porque esse gráfico eu creio que são 40% de los índices. Claro. Então é muito peso no SPX e no Nasdaq. Veremos como se vai comportar na próxima semana. O petróleo, já comentamos, está sobre essa linha de tendência, pero tal como havíamos visto em outros gráficos, me parece que está formando um teto um pouco mais de largo prazo. Podemos ter algo assim e um pouco mais de caída. É o que eu espero, pero vamos a ver. Petróleo se move muito em função de notícias macroeconômicas e de governos, não? Bem, essa é a parte mala do mercado, pero como sempre decimos, sempre há um bull market dentro do mercado. Venga, o optimismo de Shafi. E eu queria mostrar dois sectores que eu creio que poderia estar cambiando. Um é o de saúde. O de saúde hoje estava bueno. É um sector defensivo e o sector defensivo normalmente
va mejor cuando el mercado está mal. Entonces, si vemos el gráfico, no es el mejor de los gráficos, No. pero lo que estamos vendo ultimamente es que depois dessa caída ha formado uma espécie de W e ha superado principalmente essa zona, ha superado, aunque a vela de hoje, pelo menos hasta agora, Se ha desinflado, não ¿no? é a mais bonita, pero ha superado e lo ideal é que se quede por em cima aqui e vuelva a subir. Como esse sector me chamou a atenção hoje ao início do dia, eu he buscado algumas empresas e me gostaria mostrar Johnny Johnny, como decimos nós outros, ou Johnson Johnson. Johnson Johnson está formando essa bandeira de largo prazo e podemos esperar subidas se consiga superar a média de 50. Que veio aqui? Veio que ha hecho um doble suelo nesse sector de 221, aqui e aqui, e uma zona que ha sido resistência anteriormente. Então, se vê que está rebotando em um nível interessante, pero me gostaria ver, primeiro, que supere esse nível que foi máximo e que confirme realmente a superação desta linha diagonal de resistência. Superando esse nível, eu creio que poderíamos ter subidas interessantes em Johnson Johnson. Atento a isso. Vale. Outra empresa que me chamou a atenção hoje ao início do dia é Cardinal Health. Está superando essa linha de diagonal de resistência. A primeira vela ayer ha superado, a segunda vela confirmando e superando a média de 50. Eu creio que aqui podemos ter um pouco mais de continuação com o próximo objetivo em 214 e segundo objetivo 231. Desde logo, o gráfico de Cardinal Health alcista, bastante interessante. Esta caída não há cerrado o gap, ha rebotado justo onde está o gap, mostrando força. Lo veo bastante interessante. E o outro sector que me está chamando a atenção hoje, apesar de las subidas de las taxas de interesse, é o de rates. Se vemos, está tentando superar esse nível de 44,75, depois de formar, digamos, essa figura que, como se chama o gramofone aqui? El altavoz, gramófono. Essa figura, não sabemos exatamente para que lado vai romper, pero se rompe do lado de arriba, podemos ter mais subida. Claro, se rompe do lado de abaixo, mala notícia, não? Pero dentro desse sector, eu creio que tem uma empresa que muitos conhecerão, que é Simon Property, e está sendo um breakout hoje, depois de uma consolidação, uma espécie de cup handle, superando esse nível. Me parece um bom ponto de entrada. É um patrão, apesar de ser mais curto, é um patrão similar a este. E quando esta vela superou, hemos tenido mais subidas, aunque hubo essa correção, pero o gráfico em geral é alcista. Então, eu estaria atento a essas três empresas na próxima semana. Vale. O mercado está corrigindo bastante hoje, pero estamos vendo que há outros sectores que estão subindo. Um mercado barrista, tal como conhecemos, não há sectores que subem, barra tudo. Então, estamos vendo que é o setor de saúde, o setor de rates estão com uma certa força. Então, podemos esperar que esses sectores sigam al alza
pero que o mercado, eu espero que vai haver um pouco mais de correção, pero aún eu não Corrección diria, sana. sim, não diria que é um início de mercado bajista, pero há que estar atento. Quem tem inversões de curto prazo, tem os stops bem postos. E quem quer invertir a largo prazo, eu creio que poderia haver buenos pontos de entrada com essas correções que são necessárias para o mercado. O mercado, quanto mais sube, é o muro das preocupações mais sube e logo cai muito, porque há muita gente preocupada. Então, quando sube pouco, há pouca gente preocupada, não cai tanto. Então, isso é o que me gostaria de dizer. É uma correção de momento sana, necessária, pero que pode estar assustando muita gente. É muita gente que tem carteiras com ações com betas alto. Então se mueve Sí. muito. ¿Sabes qué pasa además? Que veníamos diciendo que por debajo había muy poca protección. La gente no estaba protegida, entonces, claro, eso hace que cuando cae, caiga todavía más. Y ahí es cuando puede haber nervios, sobre todo lo que tú dices, si tu cartera está muy concentrada en esos sectores, ¿no? Habrá que ver también, porque hasta ahora, cada vez que hemos visto fuertes caídas, ha habido luego un movimiento de aprovechar la caída para comprar y lo que eso provocaba un rebote rápido. Habrá que ver si la semana que viene entran otra vez los compradores de ofertas y hace que reboten otra vez todo lo que está cayendo hoy, o si va a haber una rotación de carteras que también se está escuchando por ahí, ¿no? Para ir a aprovechar esos otros sectores que están también quizá más rezagados o no tan disparados como estaban los semis y los chips y todo esto. Y bueno, pues es que al final hay que ir jugando un poco con cuando una cosa está demasiado alta, ya recoges beneficios y te vas a otra que tiene más potencial y vas así un poco sorteando el riesgo, Exacto, ¿no? O exacto. gestionándolo, no sé. Así que bueno, pues ya dijimos en nuestra newsletter que se nos venía un mes de junio interesante por todas las circunstancias que había y por todas las noticias y eventos que va a haber este mes. Y ha empezado fuerte el mes con cambios importantes para que nadie se quede dormido, que ya nos tenían acostumbrados a todas las semanas subida de semi, subida de semi, subida. Pues no, esta semana ha habido un cambio y bueno, pues estaremos atentos a ver a partir de ahora hacia dónde evoluciona el mercado. Exactamente. Y si queréis que os lo contemos, pues ya sabéis que aquí estaremos. Y si no te has suscrito todavía, suscríbete. Y si te ha gustado, dale like. Y pues nada más que decir, ¿no? Não, isso está preparado para a próxima semana. Quizás vamos ter pontos buenos de compra. Pues muy bien, si has llegado hasta aquí, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias e hasta o próximo vídeo. Chao.